el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. El 13 de junio de 1953, el ejército de Colombia fue políticamente empujado, arrastrado, casi que a la fuerza. Lo llevaron al convencimiento de que tenía que intervenir para parar el derramamiento de sangre en Colombia. Desde el 9 de abril de 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán por obra de Fidel Castro, que no se les olvide eso. Esos comunistas no solamente cometen atrocidades retóricas y verbales, no, ellos matan. Y había que matar a Jorge Eliezer Gaitán para producir lo que produjeron, un desbordamiento de sangre, lo que se llamó en Colombia la época de la violencia, una violencia desatada entre los conservadores y liberales que no se perdonaron la muerte de Gaitán. Y ni los unos ni los otros mataron a Gaitán, ni los liberales ni los conservadores. A Gaitán lo mataron los comunistas europeos, por una razón obvia, porque querían, era lo que estaban buscando, causar un verdadero cataclismo en Colombia, donde se celebraba. Era la gran reunión de las Américas para la formación de la Organización de Estados Americanos. Y estaban los hombres más importantes de toda América reunida. Era la ocasión perfecta para causar esta tragedia. Y ahí empezó, el 9 de abril de 1948, lo que se llama la violencia. Violencia conservadora, violencia liberal, que derivó hacia muchos aspectos pues que no tenían nada que ver con el enfrentamiento político, como el tema de la guerra desatada por la religión. Pueblos que eran devastados por los liberales, porque esos pueblos eran conservadores que acababan con los liberales porque eran enemigos de la religión. Allá llegamos como resultado del 9 de abril de 1948. Y eso duró y no podía durar. Tenía que parar, y el país político se levantó para exigirle al ejército que interviniera, y lo consiguieron. El comandante general de las fuerzas militares era el general Gustavo Rojas Pinilla, nacido en Boyacá, un buen católico, un buen cristiano, que fue prácticamente arrastrado para dar el golpe que dio el 13 de junio de 1953. Y con Rojas Pinilla en el poder, las guerrillas liberales entregaron sus armas, paró la violencia, las cosas fueron distintas. Pero se trataba de una medida transitoria, de una medida que se tomaba como una heroica medicina para que el país sobreviviera y regresara a la normalidad institucional que era la democrática, la normalidad democrática. Pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese fue un régimen donde se presentaron actos de corrupción. No hay que profundizar en la materia, pero así fue. El poder embriaga. Y el gobierno se embriagó de poder y Rojas Pinilla resolvió que tenía que hacerse reelegir. Pero se había quedado sin pueblo. El pueblo estaba harto del gobierno militar. El gobierno militar que le había dado la paz y que el país había festejado. ¿De qué manera? Porque eso es la verdad. El 13 de junio se festejó en toda Colombia. Desde luego que con la animadversión de los laureanistas que quedaban, Laureano era el presidente que salió deportado de Colombia con rumbo a España. Pues bien, llegó el momento pues en que el país se hastió del gobierno militar y algo tenía que suceder.
y se dieron los contactos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El liberal, comandado por Alberto Lleras Camargo, el Partido Conservador por Laureano Gómez, y se reunieron en Benidorm y Sitges. Y el pueblo colombiano decretó un paro, pero no un paro armado. En el paro que desembocó el 10 de mayo, no hubo vidrios rotos, ni heridos, ni bombas. 2 estudiantes muertos, Tamayo y Aparicio, que todavía los lloramos, pero que fueron muertos más por accidente que por la voluntad de las fuerzas de policía o del ejército de matarlos. En todo caso, el país no toleró la muerte de 2 estudiantes. Y los acontecimientos de mayo produjeron la parálisis total del país. Se cerraron los bancos, las universidades, que hicieron una declaración unánime contra la tiranía rojista, los almacenes, las industrias. El país se congeló a ver qué pasaba. Y pasó lo que tenía que pasar. Y es que Rojas Pinilla entendió que su turno había llegado, que las cosas habían cambiado, y permitió que sus comandantes crearan un nuevo gobierno, el gobierno de los quíntuples. 5 militares asumieron el poder y Rojas Pinilla salió para el contentamiento universal de los colombianos. Y eso ocurrió el 10 de mayo de 1957. Un día como hoy, Colombia recobró la normalidad democrática a la que había perdido el 13 de junio de 1953 por obra fundamentalmente de la violencia desatada a raíz de los acontecimientos de abril de 1948 y del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán por parte de Fidel Castro. Esta pues es la historia del 10 de mayo de 1957, donde terminó el único gobierno de facto que tuvo Colombia en todo el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. Hoy en la historia es la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.